Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A la organización nos parece que es un logro muy relevante que hay que reconocer, que esto había demorado bastantes meses, años en avanzar el asunto del caso de Odebrecht en nuestro país. Y era realmente preocupante porque pareciera como que México era una de las excepciones en Latinoamérica. Solamente Venezuela y México no habían procedido contra los funcionarios involucrados, y ahora vemos que hay un paso que se da. Sin embargo, el pronunciamiento que nosotros tenemos es en el sentido de que lo deseable sería que hubiera mayor profundidad en la investigación. Hay que tomar en cuenta que este caso viene dándose desde el año 2008 en nuestro país. Está documentado que hubo transferencias del Departamento de Sobornos de Odebrecht desde aquel año, y que la extensión, no solo en el tiempo, sino también en el número de dependencias o de instancias gubernamentales, pues es mucho mayor. Lo deseable es que no se quede solamente en el caso Pemex, que no se limite al caso Lozoya, porque solamente es un caso de corrupción el que se está revisando, que es el de la refinería de Tula, sino que se extienda a otras entidades. Por ejemplo, está documentado que en Michoacán el Departamento de Sobornos transfirió recursos para una obra que se ejecutó allá. En Veracruz operó a través de una empresa fantasma que se llamaba Blunderbus. Es decir, hay una amplitud de casos y de extensión en el tiempo. También sería deseable que se investigue el posible involucramiento en el asunto de Etileno 21, que es el mayor contrato, el mayor negocio de Odebrecht en nuestro país, que le reditúa ganancias de miles de millones de dólares al año, y que fue negociado desde tiempos de Felipe Calderón y luego ratificado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, nos parece relevante el asunto de la detención, pero lo deseable es que no quede solamente limitado a un personaje o a un solo caso, Pepe. Ciertamente, esto puede ser la punta de lanza para indagar, puede ser la llave, la clave para abrir muchas cajas oscuras, negras, cajas cerradas, cajas fuertes, con casos de corrupción semejantes a lo ocurrido la administración anterior, pero sin embargo, uno de los más escandalosos seguirá siendo el caso Odebrecht. Sí, hay que tomar en cuenta que Emilio Lozoya fue el coordinador de relaciones internacionales durante la campaña de Enrique Peña Nieto, y a él le correspondía tener nexos, vínculos con aportantes internacionales para la campaña presidencial del año 2012, cuando ganó Enrique Peña Nieto. Después él pensaba que lo iban a nombrar seguramente secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa? En el momento en que el presidente electo decide que Emilio Lozoya va a ser el encargado de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, y es ahí donde comienzan los grandes negocios, los grandes problemas, hasta que es despedido o separado del cargo por los escándalos que ya comenzaban en el año 2016. Sí, así es, y hay que hacer una revisión, Pepe, de lo que ha venido ocurriendo en el caso Odebrecht en Latinoamérica, porque un modus operandi de la empresa brasileña era llegar en tiempos electorales, negociar con los candidatos que estaban en curso, sobre todo los que estaban en la punta, y no necesariamente con eso, sino con varios, tratando de garantizar quedar con el ganador. Y una vez que quedaba, que se definía la elección, pues le iba a pedir, digamos, el cobro del favor al candidato ganador a través de contratos. Este fue un modus operandi que se replicó en prácticamente toda Latinoamérica, y que valdría la pena que se revise si en México esto ocurrió, porque pues sería una excepción. Es como si México fuera una isla donde no hubiera replicado este modus operandi. Además, otra forma de actuar era que no se negociaba solamente con un funcionario, sino que la trama de corrupción era extensa, de manera lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Perú, es que cuando se detuvo a uno de los primeros involucrados, a su vez delató a otros, y se empezó a desgranar aquella trama de corrupción tan enorme que involucró en su momento a presidentes de la República. Ahora, Entonces, ahora claro, hay que averiguar si en este caso de México
el número de implicados pues no es mayor, ¿verdad? La Fiscalía General de la República en este momento, Raúl Olmos, tiene la obligación de ir a fondo de la investigación contra el exfuncionario que ha sido señalado por diversos ilícitos, los que tú estás mencionando, sobre todo el tema del caso Odebrecht, hasta la compra de bienes inmuebles con recursos ilícitos. Debe llegar pues hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿crees tú? Sí, bueno, y hay indicios que ameritan incluso el llamarlo a declarar, porque Enrique Peña Nieto se reunió al menos en 4 ocasiones con Marcelo Odebrecht, que era el gran corruptor en Latinoamérica. Se reunió con él cuando era gobernador del Estado de México, luego se volvió a reunir cuando renunció a la gobernatura y todavía no se definía si iba a ser el candidato. Esa es, digamos, una de las reuniones más extrañas porque no tenía ningún cargo público y sin embargo se reunió con este personaje. Luego se reunió con él en noviembre de 2012, ya era candidato electo y estaba a unos días de tomar protesta y se volvió a reunir con este personaje. Y ya siendo presidente de la República, en octubre de 2013 se volvió a reunir con él. Y estas 2 últimas reuniones, quiero subrayar, coinciden en fechas con la transferencia de fondos, con la transferencia de sobornos que había realizado Odebrecht y que ahora sabemos que están ligadas con Emilio Lozoya. ¿Por qué se reunió en esos días con Marcelo Odebrecht, Enrique Peña Nieto? ¿Qué acordaron? ¿Qué trataron en esas reuniones? Son, digamos, algunos de los elementos que debería aportar a la investigación el expresidente. Por eso creo que debería ser llamado a declarar, debería ser investigado sobre estas reuniones, de las que no se supo hasta que se filtraron una serie de correos electrónicos que integran el expediente del caso Odebrecht en Brasil, y a los que tuvimos acceso un grupo de periodistas que participamos en una red latinoamericana de periodismo de investigación. ¿Tú crees que la Fiscalía General de la República irá tras todo esto que ahora mencionas? Es una obligación de la Fiscalía y este caso yo creo que es un desafío para la propia Fiscalía y pone a prueba su autonomía. Si efectivamente es una fiscalía autónoma, una fiscalía que busca llegar a fondo en el asunto, pues al margen de intereses políticos, al margen de lo que alguna vez se pronunció el presidente de perdonar a los exmandatarios, pues esto debería irse a fondo, incluso si involucra a expresidentes como mencionó ahora Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón, que también tuvo reuniones mencionadas en el expediente en Brasil con Lula, donde se hacía mención del contrato de Tileno 21, una especie como de acuerdos para terminar beneficiando a la constructora brasileña, pues esto que también se debe... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.